Estamos de regreso ya en Punto y Contrapunto. Además de reconocer la violencia en Guanajuato y decir que su gobierno no esconderá la cabeza como avestruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la ciudadanía a no proteger a la delincuencia ni a aceptar sus ayudas. El mandatario dijo que no hay ninguna justificación para proteger a grupos criminales ni aceptar despensas, pues su gobierno está canalizando apoyos a todas las comunidades. En abril pasado, la hija de Joaquín Guzmán Loaera y dueña de la marca El Chapo 701 distribuyó despensas a adultos mayores en la zona metropolitana de Guadalajara. Otros grupos también repartieron ayudas en Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Y las imágenes fueron obviamente publicadas en redes sociales. Según expertos y expertas que han analizado la estructura y herramientas del crimen organizado, la entrega de apoyos es parte de un sistema de control territorial y sobre la población que busca los mismos efectos que la violencia y la extorsión, generando el fenómeno conocido como gobernanza criminal. Es decir, nada es gratis. Cuando se empezaron a reportar la entrega de despensas del narco, el presidente López Obrador les envió un mensaje señalando que esas entregas no ayudan a la gente y lo que ayuda es que dejen sus balandronadas. Así lo dijo. Y que no vengan a pensar como el potentado que piensa que con una limosna ya está perdonado. Los grupos criminales están dando limosnas y buscan el perdón, como dice el presidente, o dan la batalla por ganar territorios frente a otros grupos criminales y al mismo gobierno. Es la clave detrás de los regalos a la población, estas ayudas que están dando. ¿Debe el gobierno tomar otras medidas para hacerles frente? Veamos qué opinan los panelistas. Y si quieres empezamos contigo, Jorge Andrés, invitado esta noche, que además los temas de seguridad te gustan, que evidentemente también les sabes. ¿Cómo ves todo esto y el llamado del presidente? Creo que es el primer presidente que reconoce que está ocurriendo esto y que hace ese llamado. Bueno, la situación ahorita es particularmente compleja, que como bien lo describió Eduardo Guerrero en una columna hace como un mes. No es que estén los apoyos en todo el país, son en lugares muy específicos y son mensajes que se mandan las bandas criminales entre ellas. Pero creo que lo que es importante resaltar aquí es que estamos ante un cóctel perfecto, una tormenta perfecta de situaciones. Por una parte hay una serie de conflictos locales entre grupos criminales, uno siendo entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación que acabamos de platicar, pero también entre Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, conflictos en Sonora y en Baja California, etcétera, donde hay una disputa territorial ante un, digamos, reacomodo de las bandas del crimen organizado. Al mismo tiempo, tenemos lo que ya comentaba de un repliegue del Estado. Quitaron, excepto en el caso específico de Guanajuato, por eso se me hace tan relevante, las fuerzas federales se retiraron de la lucha contra el narcotráfico. Hay gente a la que eso le parece bien o mal, pero eso es un hecho. Yo creo que los mandaron a perseguir migrantes y se replegaron por completo de la lucha contra el narcotráfico. Y luego estamos en la crisis económica más grande que hayamos visto en la historia, donde millones y millones de mexicanos están perdiendo el empleo y sus fuentes de subsistencia todos los días. Y también hay un abandono del gobierno federal ante esta situación. Aunque el presidente y los aplaudidores repitan que están ayudando, ya lo vimos en las encuestas como la de en COVID la semana pasada. 7% de la población está recibiendo este tipo de apoyos. Eso no es suficiente cuando estamos hablando de que 30, 40% de la población está viendo sus ingresos disminuidos. Entonces, en este contexto que se crea, digamos, la tormenta perfecta, las bandas criminales utilizan estos mensajes, este tipo de apoyos que entregan, y son muy poquitos, no van a arreglar la situación. Por más que el cártel de Sinaloa dé 10,000 despensas, pues 10,000 despensas no es como tratar de vaciar el mar con un vaso. Pero se mandan señales entre ellos, y como bien lo describe Eduardo Guerrero, es en municipios específicos donde se están diciendo yo estoy aquí, tú estás allá, y tiene mucho que ver también con la guerra del Huachicol, que mencionábamos anteriormente, donde están mandándose de nuevo mensajes sobre quién controla qué plaza. Yo creo que es algo que vamos a ver cada vez más y más ante, digamos, las fallas evidentes del Estado. Y una de mis hipótesis del regreso del ejército justamente en las labores contra el cártel Santa Rosa de Lima es este tipo de situaciones que están cada vez volviéndose más y más recurrentes en todo el país. A ver, y en efecto es algo que a lo mejor vamos a empezar a ver cada vez más y más, pero es algo que también que no es un fenómeno nuevo, Jorge Andrés. Ya se veía desde el sexenio anterior y anteriores, ¿no? Siempre ha existido esto y no es Uh-huh. único de las organizaciones criminales mexicanas. Bueno, lo menciona todo Lalo Guerrero en su Sí. artículo, los yacuzas en Tokio, los mafiosos italianos en Estados Unidos y en Sicilia, Sí, y como en Colombia, ¿no? en Uh-huh. Colombia y apoyaban a la población, y hemos visto cada vez que hay desastres, los cárteles dan estos supuestos apoyos, pero no es en realidad con el fin de dar Ya. apoyos
por digamos, altruista. Es para mandar mensajes entre organizaciones criminales, en el caso de México. Delimitando territorio también, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ana Villagrán? La verdad me da un poco de risa que el presidente pues se enoje porque haya gente que acepta ayudas que no son de él. ¿Cuál es la diferencia entre pues los programas sociales que está dando este gobierno y pues en todo caso este programa social ilegal que darían los narcotraficantes? Me parece muy interesante escuchar la versión que está platicando aquí nuestro compañero, pero yo creo que yo como muchos mexicanos pues lo observamos como un acto de pues de solidaridad de aquellos grupos delictivos que incentivan el desarrollo de su comunidad. ¿Estás a favor del narco? No estoy a favor, estoy haciendo un análisis de por qué la gente lo ve bien y cómo, o sea, cuál es la diferencia entre los programas sociales que está dando este gobierno. Y en todo caso, lo que yo creo es que el presidente está enojado porque los considera competencia desleal. A mí me llamó mucho la atención que el presidente hace 2 días sale a decir que él estuvo a favor de la liberación del hijo del Chapo, de Ovidio Guzmán, pero en este momento sí castiga, no señala, no ve mal el tema de la detención de la prima, la madre y la hermana de José Antonio Yepes Ortiz, del cártel de Santa Rosa, que también han generado muchas muertes. Entonces, o sea, lo que yo estoy señalando como la dicotomía del presidente de que está bien que yo entregue programas sociales y de que yo doy despensas, pero está mal. Y, por ejemplo, otros políticos, como lo observamos hace unas semanas, como el particular de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum entregando despensas en Tlalpan, haciendo alusión al poder que tiene su jefa en esa demarcación. Yo no lo entiendo, o sea, ¿por qué entonces los personajes de Morena ven bien que ellos entreguen despensas, pero ven mal que otros personajes entreguen despensas? Y también lo que me preocupa es que el presidente hace un llamado a no se metan a proteger delincuentes cuando ya vimos que él protegió al hijo del Chapo Guzmán. Entonces, pues me gustaría pues hacer un llamado pues a poner atención al trabajo de la Sedena, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de Guanajuato, que ellos sí están combatiendo pues todo el tema que estamos viviendo de la delincuencia, de la pues crisis de seguridad en Guanajuato. Bien. Eso es. Martín te quería contestar, de casi te quería interrumpir también. A ver, Martín, poniéndome adelante. palabras en mi boca. No, sí, es que, a ver, le voy a decir cuál es la distinción entre programa social y que de una despensa a un narcotraficante. Yo no estoy de acuerdo con los programas sociales que da el presidente, no me gustan las transferencias directas, pero él ganó una elección democrática, son legales y están de acuerdo a la política pública del gobierno que eligieron 30 millones de mexicanos. Las despensas las están dando delincuentes que matan gente, ¿no? Y que van, y lo que están haciendo, como dice Jorge, dándose mensajes de quién manda dónde. Todos los que vivimos en estados que han padecido crimen organizado, por ejemplo, Durango hace 10 años estaba muy mal, sabemos cómo operan. O sea, no solamente son despensas, también hacen fiestas, congregaciones, celebran el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre. 15 años. O sea, es el modus operandi de hace mucho tiempo. No, pero eso no significa que está bien. Lo que están haciendo es que saben que necesitan del respaldo de la comunidad para hacer actividades ilícitas que al final cuestan vidas, porque no solamente es el trasiego de drogas con la cual, por ejemplo, si legalizan marihuana y legalizan todas las drogas, que yo estaría de acuerdo, pues no dejaría de ser delito, sino estás hablando de narcotraficantes que matan gente, que extorsionan y que secuestran. Entonces yo nunca voy a poder estar de acuerdo en hacer esa equivalencia. Ahora, tratar de entender al presidente, yo ya renuncié hace mucho tiempo, tratar de hacer un historial psicológico del presidente, eso no lo voy a hacer, pero lo que sí es excepcional, o sea, bien decía Jorge, ¿no? Esto siempre lo han hecho, sí, lo que es excepcional es la publicidad que le están dando a través de redes sociales, a través de que ya llegó al presidente de la República, porque es muy evidente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el fondo hay un vacío de autoridad, evidentemente por la pandemia, porque no hay apoyos económicos, porque hay muchísimos desempleos, y ellos lo que están haciendo es realmente, no usurpar, están pues, tomando el lugar del Estado mexicano, apoyando económicamente, pero no en un afán de solidaridad. O sea, no nos confundamos de dónde vienen y quiénes son. Y en eso sí no hay que caer en simplismos, porque no puedes comparar al Estado mexicano y al titular del Ejecutivo con una banda de secuestradores y con una banda de extorsionadores. Eso sí no. Bien. Veloz, ¿cómo lo ves tú y qué le contestarías también a Ana? Bueno, primero quería decir que otra vez Jorge está mintiendo. El 42% de la población recibe apoyos, 6 de cada 10 mexicanos están recibiendo y mexicanas están recibiendo algún tipo de apoyo. Y esto no al calor del COVID,
tiene desde que se implementaron los programas sociales y eso ha ayudado mucho en la pandemia. Muchos países apenas empezaron a hacerlo. Nosotros en México tenemos haciéndolo desde que el presidente llegó, tomó el poder. Y yo lo que quería decir es que me parece muy peligroso que alguien dentro de un análisis, no sé, político, lo que sea que esté intentando hacer, diga que es lo mismo un programa social que repartir despensas por parte de un grupo delictivo, asesino, narcotraficante. Porque creo que yo no dije que era lo mismo, yo pregunté la diferencia. No dijiste que no hay ninguna diferencia. Porque no, creo que yo pregunté la diferencia, no mientas tú. Agarremos apoyos de cualquier persona, porque mucho fue hecho también bajo el discurso de personajes como lo que decía Ana, que decían, bueno, ¿cuál es la diferencia si la idea es repartir despensas? Porque creo que la visión, esto que dice Ana va más allá de eso, porque la visión que tiene Ana de apoyos sociales, que tienen una estructura social, económica, técnica, que quiere sacar a gente de la pobreza y que además beneficia específicamente a mujeres que se dedican a tareas del cuidado en sus casas, lo ven así, los partidos como los que representa Ana, como apoyos, como despensas. Para ellos un programa social tan importante como para las personas discapacitadas representa lo mismo que repartir una despensa, y me parece peor todavía, me parece peligroso decirlo en espacios así que le llegan a la gente, decir que bueno, que no hay diferencia alguna. Por el otro lado, yo coincido un poco con lo que decía Martín en términos de lo que significa esto en espacios del norte. Las personas que hemos vivido en el norte sabemos la aceptación que hay de parte de la población con grupos delictivos, porque de pronto van cubriendo espacios que el Estado no. Y eso tiene muchos años, como tú decías hace un rato, tiene muchísimos años, y creo que te faltaba un presidente que dijera, a ver, esto no está bien y hay que hablarlo además, porque Felipe Calderón no habló de esto, Fox no habló de esto, presidentes atrás no hablaron de esto, pero tiene años pasando. Los grupos narcotraficantes, entre comillas, tienen subsanando mucho tiempo estas fallas del Estado, donde no llegan a espacios o a lugares muy lejanos en Michoacán, en Sinaloa, en Jalisco. Creo que ese es el gran problema y creo que no hay que normalizarlo en ningún momento. Me parece una ofensa, además, comparar el Estado con un grupo delictivo. Y por último, yo quería decir que me parece muy bien que Martín no quiera hacer un análisis psicológico del presidente, viniendo si decides hacer una distinción psicológica del presidente, pensando que de Peña Nieto no dijiste nada, y creo que tenía ahí muchas fallas, por lo menos cognitivas. No soy psicólogo. Yo hablo de las cosas que entiendo. No lo entiendo, no hablo de él. A diferencia de ti. A ver, déjame escuchar a Jorge Andrés y la respuesta que tenga para Veloz, porque también, y hacer esta pregunta, Jorge Andrés, porque evidentemente hay un universo allá afuera en el que mucha gente de la oposición y de crítica al presidente López Obrador, pues creo que no está viendo. Y es ese respaldo que sigue teniendo López Obrador, digamos, en las encuestas todavía. Y cuando él le habla a esta gente y le pide que no tome despensas o le pide que no tome ayudas del crimen organizado, pues sí lo escuchan. Sí lo escuchan porque pues sigue siendo un líder, ¿no? Y además es el presidente de México. ¿Cómo lo ves y cómo ves ese llamado en específico que hace el presidente? Y también, si quieres retomar lo que dijo Ana Villagrán, de comparar, digamos, los programas sociales con las ayudas del crimen organizado. No, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo, Genaro. A ver, en el fondo el mensaje del presidente es el correcto, de no le tomen ayuda a los narcotraficantes, pues sí. Ahora, lo que es problemático es que el gobierno federal, ante la crisis económica más grave de los últimos 100 años, ha prácticamente abandonado a toda la población. No hay ningún nuevo programa. Se adelantaron las pensiones de adultos mayores, que es el programa más grande, pero es un programa que ya existía. Ese no es, y aparte no está dirigido a la gente que está perdiendo el empleo. Me encantaría saber cuál es la fuente del 42% que dice Estefanía. Pásamela, yo feliz reviso mis supuestos. Ya ante la nueva información yo cambio de opinión. Pero la encuesta que yo vi la semana pasada me hablaba de que 7% de los mexicanos reportan haber recibido un beneficio de las becas Benito Juárez, que es lo que reemplazó a Prospera Oportunidades Progresa, que es lo que estaría ayudando a la gente en esta situación que estamos viviendo ahorita. Yo creo que yo fue un artículo del Excelsior, y es del año pasado, entonces, la manera en la que el presidente tiene que decirle a estas personas, y sí, utilizando la fuerza moral que sin duda tiene una legitimidad enorme. Sí votaron 30 millones de personas por él, y aunque yo creo que ya ha perdido mucha popularidad, digamos, todavía el 50% de los mexicanos, todavía, resalto ese todavía, como tú lo dijiste en un principio, Genaro, todavía lo apoyan. Hay mediciones que hasta 60% le dan, todavía. 60, 70, 50 no ha habido.
de las últimas, sí, y aparte a la gente que desaprueba al presidente, sigue siendo el presidente de México y los mensajes que dé y las cosas que diga son importantes. Y va a seguir siéndolo 4 años, además. Bueno, pues él llamó a la revocación en el 22. Sí. Vamos a ver qué pasa con eso. Yo también creo que va a seguir siendo 4 años. Pero no. Bueno, ese tema también lo discutiremos en algún otro momento. Ana, ¿quieres contestar a las críticas de la comparación entre programas sociales y los apoyos del narco? Es que se perdieron cuando yo lo dije, que también lo pienso en términos de que el presidente lo ve como competencia desleal. O sea, en ese sentido fue como mi análisis. Además, recordarle, Estefanía, a ver, es mentira que Calderón no habló de eso. Calderón enmarcó la guerra frontal contra los grupos delictivos del narcotráfico en términos de que el narcotráfico gobierna el país desde los sexenios del PRI. O sea, esa fue la justificación y el motivo inicial para comenzar el ataque frontal. Nunca se esperaba el resultado de la guerra que tuvimos. O sea, Calderón no empezó la guerra contra el narco de una manera tan contundente para que murieran tantos mexicanos. Lo hizo, no querida, lo hizo para combatir, para quitarle el control a esos grupos delictivos que después Peña Nieto les regresó, discúlpenme, y después AMLO lo continuó haciendo, porque o sea, lo voy a repetir. ¿Por qué para López Obrador estuvo bien liberar al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, pero, o sea, no fue correcto el asesinato y las muertes que vinieron con la aprehensión de la madre y la prima y la hermana del Yepes Ortiz? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está? ¿Por qué los favoritos del presidente? No entiendo. Bien, pues déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar para retomar otro tema que empezamos a discutir la semana pasada. Es el tema del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 6 mujeres indígenas fueron propuestas para encabezar este consejo, todas con experiencia en la defensa de los derechos humanos. ¿Serán tomadas en cuenta en la designación? ¿Cómo debe ser este proceso? ¿A poco ya hay que hablar de quién y no de los cómo? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.